Bienvenidos a esta serie de videos cortos en las que simplemente trato de contestar preguntas que ustedes mismos me hacen. Y bueno, en esta ocasión voy a tratar de responder qué es lo que yo hago con las historias que no se alcanzan a terminar durante el sprint. Como es un video corto, no voy a platicar como todas las opciones que hay. Simplemente voy a dar mi recomendación de qué es lo que a mí me gusta hacer como Scrum Master y qué es lo que yo he visto que ha funcionado en los equipos en donde he trabajado. No hay una regla como tal que especifique exactamente qué es lo que se tiene que hacer con los elementos o las historias no terminadas al final del sprint. Y de hecho, en internet hay mucho debate de cómo se deben de tratar las historias no terminadas. Primero voy a aclarar que al hablar de historias terminadas me estoy refiriendo a las historias que cumplen la definition of done. Si no sabes qué es la definition of done, te recomiendo primero ver este video que te voy a dejar por acá. Solamente las historias que cumplen la definition of done al final del sprint deben de ser llevadas a la demostración o al sprint review. Y segundo, que solamente estas mismas historias terminadas totalmente deben de contar como parte de la velocity del equipo de ese sprint. ¿Y qué es lo que pasa con las historias que no se terminaron o que quedaron al 80% o al 50%? Bueno, pues al final del sprint esas historias deben de pasar al backlog del producto para ser repriorizadas y 2, reestimadas. ¿Por qué repriorizadas y por qué no pasan de inmediato al sprint que viene? Bueno, porque puede que las prioridades hayan cambiado durante el sprint. Entonces el equipo ahora tiene que volver a juntarse y el Product Owner tiene que decidir si sigue haciendo sentido que esa historia se trabaje en el próximo sprint o si se queda en el backlog para trabajarse a futuro. Y 2, ¿por qué reestimarse? Bueno, porque durante el sprint puede que el equipo no la haya terminado porque se dio cuenta que la historia en realidad era mucho más grande o mucho más compleja de lo que pensaban. Y aquí entra un poco la controversia porque para muchas personas esa parte de la reestimación significa que debemos dejar en la historia solamente los puntos que faltaron de entregar o de terminar el trabajo. Por ejemplo, si la historia es de 5 puntos, muchas personas creen que si durante el sprint hiciste 3, pues que la historia debe pasar al backlog y estimarse en 2. Yo creo que esto es un error y ahorita voy a decir cuáles son las ventajas de no hacerlo de esta manera. La manera que yo propongo es que esa historia debería de pasar al sprint con 5 puntos para ser reestimada y repriorizada. Ahora, la reestimación se debe hacer en base al valor de toda la historia, sin importar si se avanzó al 90% o al 20%. La historia como tal o el bloque de trabajo debería reestimarse, pero con el total del trabajo necesario, independientemente de cuánto es lo que falte. La historia debe de seguir con el valor. Puede ser que el valor que se había estimado es el correcto o puede ser que haya que hacer algún ajuste, pero a mí no me gusta tomar en cuenta el trabajo avanzado en cada sprint y hay varias razones. La primera es que la misma guía nos dice que lo que se avanza en una historia al término del sprint, ese mismo avance o ese valor se va depreciando rápidamente. Y la otra razón, que es la de mayor peso, es que el velocity o los puntos no deberían de ser una medida de esfuerzo. Vamos a suponer que tenemos 5 historias y de las 5 historias no terminamos ninguna a la definition of done y resulta que todas las historias las tenemos al 70% del avance o al 80% del avance. ¿Qué pasaría al final del sprint si nosotros decimos, bueno, vamos a sumar el 80% de cada una de las historias y eso fue nuestro velocity? Entonces la velocity sería una simple suma de los esfuerzos del equipo, en vez de demostrar qué tan capaz es el equipo de traducir o de modificar o de transformar elementos de trabajo en valor o en elementos que tienen o que cumplen la definition of done en código funcional. La guía oficial de Scrum nos dice que el objetivo principal es generar valor. Y al no concluir ninguna de las historias, en realidad no hay ningún valor para un stakeholder. Espero que haya quedado como claro el concepto que quiero explicar. Si no, por favor, pregúntame aquí en los comentarios, ¿sale? También considero que dar crédito en cada sprint a historias no terminadas o que no llegaron hasta done motiva al equipo o más bien desmotiva al equipo a tratar de llevar las historias hasta done. Si de todas maneras va a contar mi velocity o la velocity del equipo con historias entregadas a la mitad o al 80%, entonces ¿cuál es mi motivación como developer de alcanzar ese último paso y terminar de entregar el valor al equipo o a los stakeholders? Por otro lado, cuando la historia no se termina y el crédito no se refleja en la velocity, hay un tema que tratar en la retrospectiva. Ahí podemos platicar. Oigan, equipo, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos llevar esta historia hasta done? Y entonces podemos detectar áreas de oportunidad y podemos hacer que el equipo implemente action items para mejorar. Yo creo que de lo contrario se pierde esta oportunidad de mejora. Otra ventaja de la técnica que estoy proponiendo es que los equipos van a ponerse las pilas y van a intentar estimar mucho mejor, porque ya saben que las historias que no se terminen al final no van a contar como parte del sprint ni del valor entregado.
ni se van a demostrar, ni van a contar para su velocity, ni van a generar valor. Entonces, a la hora que el equipo se junta para estimar y para planear el sprint, va a pasar más seguido que haya conversaciones en donde se identifiquen riesgos, dependencias, posibles fallas o cosas que se desconocen de la historia. Entonces, motivar a estas conversaciones creo que siempre es útil para poder refinar correctamente las historias. Otro punto importante a aclarar es que podría suceder que los developers digan, oye, pero yo quiero que mi trabajo del sprint cuente. Si esta es la situación en donde los developers no están conformes porque el trabajo incompleto no se está tomando en cuenta, hay que recordarles o hay que coachearlos para que entiendan que el performance del equipo, ni individual ni colectivo, tiene que ver con los story points. Un equipo cuya velocity es de 20 y otro equipo que su velocity es de 40 no significa que estos estén produciendo el doble de valor. Hay muchas maneras para medir el valor que generan los equipos. Los story points y el velocity no es una de ellas. Esta simplemente es una técnica que se utiliza para poder estimar el trabajo y para poder planear y forecastear cuánto nos falta para terminar el producto. Otra ventaja de tratar los elementos o las historias con dos simples status, es decir, por trabajarse y done o terminada, y no estamos al 50 o al 60%, es que la comunicación y la planeación se hace mucho más sencilla. Incluso la conversación con los stakeholders y hacia afuera de la empresa es, este ítem no se ha desarrollado o este ítem sí se completó. Esto simplifica mucho la toma de decisiones y la estimación y la planeación. Y tal vez ahorita estés pensando, bueno, Héctor, pero la velocity, si no tomo en cuenta este avance o este porcentaje terminado de cada historia, al final no voy a reflejar exactamente el trabajo o el valor que se entregó en el sprint, porque posiblemente si la historia estaba al 80 o al 90%, cuando la tome como si no hubiera avance para el próximo sprint, pues rápidamente se va a completar en el próximo sprint. Y sí, de hecho, eso es exactamente lo que se espera y no hay ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque si tenemos una historia de 10 puntos y resulta que este sprint avanzamos el 50% y nos quedaron 5 puntos para el próximo sprint, si el próximo sprint tomamos la historia otra vez y ya teníamos cierto avance, nosotros simplemente terminamos la historia y esos 10 puntos a la hora que se promedien con los puntos entregados en sprints anteriores, el promedio nos va a dar la velocidad que tiene el equipo. Entonces no afecta realmente si el equipo termina la historia en un sprint o en el que sigue en cuestiones de cálculo de velocidad. Recordemos también que al final esta técnica, lo que decidamos no es tan relevante. ¿Por qué no es tan relevante? Bueno, porque son excepciones. En teoría no va a haber muchos spillovers cada sprint. De hecho, me preocuparía si hubiera muchos spillovers cada sprint o muchos carryovers o como le queramos llamar, pero también me ha tocado estar en equipos en donde me preocupa más a veces que no haya ninguno, porque esto puede significar que la estimación no está siendo buena y se están valorando como muy altas historias que pueden ser no tan complicadas. Hay un ejemplo de un equipo de Microsoft que dice la leyenda que cuando estaban trabajando en crear Microsoft Word, resulta que el equipo cada vez que hacía planeaciones pensaba que ya estaban al 90% de terminar el proyecto, de terminar el código para liberar. Y bueno, después de hacer la planeación para la próxima iteración, resultaba que ese 10% que quedaba se convertía en otro 90% de trabajo. Muchas veces se toparon con que ese último 10% resultaba en otro 90% de trabajo. Y así le sucedió durante muchas iteraciones. Al final, un programa como Word que estaba planeado para salir entre 6 meses y un año, me parece que acabó saliendo 5 años después. Con la técnica que les platico, esto no sucedería por varios de los candados que acabo de platicar. A esto que sucedió incluso se le puso nombre, se le llamó el síndrome del 90%. Tal vez ahorita que lo platico, tú estés diciendo, eso le ha pasado a mi equipo, que ya pensamos que vamos a terminar un ítem o una historia y resulta que nunca pudimos y luego otra vez, y hay historias que se vuelven, yo he trabajado con equipos en donde hay una historia que dura 4 o 5 meses, no sé, 5 sprints, ¿no? Esta es la situación que queremos evitar con esta metodología o con esta técnica que estoy platicando. Y bueno, en conclusión, simplemente para que quede un poco más entendido, lo que yo considero es que al final del sprint las historias no terminadas deberían de irse al backlog de regreso, ojo, no al siguiente sprint. En Jira, si es que usan Jira, hay una opción para mandar todo lo no terminado al siguiente sprint. Esto es un error, yo no sé por qué lo tienen ahí Jira. Pero en realidad esas historias todas deberían de pasar directo al backlog para uno, reestimarse
Y repriorizarse, reestimarse no para tomar en cuenta el trabajo que se avanzó durante el sprint. Aunque el sprint hayas avanzado un 50, un 60% de la historia, si la historia es de 5 puntos, pasa al backlog, se vuelve a platicar con el equipo si sigue haciendo sentido que esa historia sea de 5 puntos, porque el trabajo que se necesita para hacerla es de 5 puntos, independientemente de lo que llevamos. Eso no nos importa, ¿sale? Después esa historia va a pasar al sprint que viene. Obviamente esa historia, en teoría, si ya llevamos 3 o 4 puntos, pues se va a terminar rápido y los puntos van a contar para el siguiente sprint. A la hora que hagamos el cálculo de la velocidad con el promedio de los sprints, va a quedar como debe de quedar. Yo sé que cada uno de los equipos hace diferente el traslado de los puntos y de las historias incompletas al final del sprint. Me encantaría saber cómo lo hace tu equipo. Déjame aquí en los comentarios, por favor, la explicación de qué pasa contigo y si crees que como lo estás haciendo funciona o no funciona, o te parece interesante la propuesta que acabo de hacer. Nos vemos en el próximo video de la serie. Muchas gracias.